El término Deliver at Terminal o entregada en terminal significa que el exportador es responsable de todos los costes y riesgos de transporte hasta la terminal acordada con el importador, incluida la descarga en el país de destino. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de las responsabilidades al importador. Por tanto, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto o durante la descarga, el responsable es el exportador. El concepto terminal se refiere a un lugar, cubierto o no, tal como un muelle, un almacén o un área de contenedores. En resumen, Delivered at Terminal o entregada en terminal significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal y la descarga en el lugar de destino. Por su parte, al importador le corresponde el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Gastos de manipulación en terminal. El coste de los movimientos de la mercancía en instalaciones portuarias o terminales de carga está contemplado en los Incoterms. No así el coste de estiba de la mercancía en contenedores, que las partes deben dejar claro en el contrato de compraventa. El término Delivered at Place o entregada en lugar significa que el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos de transporte hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino. Este lugar puede ser un aeropuerto, un puerto, una terminal de carga, las instalaciones del importador o cualquier otro punto. Pero la entrega se produce en el medio de transporte utilizado con la mercancía preparada para la descarga. Por tanto, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, el responsable es el exportador. Si el problema ocurre durante la descarga, el responsable es el importador. En resumen, Delivered at Place o entregada en lugar significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal y el transporte principal hasta el lugar acordado con la mercancía preparada para la descarga. Por su parte, al importador le corresponde la descarga si no está incluida en el contrato de transporte principal firmado por el exportador, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. El término Delivered Duty Paid o entregada a derechos pagados significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos del transporte, incluidos los derechos aduaneros de exportación e importación, hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino. Este lugar puede ser un aeropuerto, un puerto, una terminal de carga, las instalaciones del importador o cualquier otro punto. Pero la entrega se produce en el medio de transporte utilizado con la mercancía preparada para la descarga. Por tanto, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, el responsable es el exportador. Si el problema ocurre durante la descarga, el responsable es el importador. En resumen, Delivered Duty Paid o entregada a derechos pagados significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación,
La carga en el medio de transporte principal. El transporte principal. La descarga en el lugar de destino. Y el despacho aduanero de importación. Por su parte, al importador le corresponde la descarga del último medio de transporte utilizado. Le recordamos que en la familia de Incoterms, cuya inicial en inglés es la D, entregada en terminal, entregada en lugar y entregada derechos pagados, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de destino.